Ya estamos de vuelta en Combinación Clave 92.9 FM. La Clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 2 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. El Parque Metropolitano de Santiago te invita a poner en práctica una sana convivencia en su interior, respetando la señalética indicada para recorrer sus senderos, y si eres ciclista, disminuye tu velocidad, especialmente en la bajada de los distintos cerros. Así, peatones, deportistas y ciclistas podrán disfrutar en Parque Met con tranquilidad, respeto y seguridad. Más información y todas estas recomendaciones en el sitio web parquemet.cl y en sus redes sociales @parquemetmimbu. Ya estamos con nuestra segunda parte de este panel clásico de los días lunes. Con nosotros el diputado de la UDI, Cristian Lavé. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los que nos escuchan. Y también con nosotros está el diputado Tomás Hirsch, diputado independiente. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Fernando? Saludos también a Cristian, un gusto. Bueno, tenemos varias cosas. Primero nada, quiero saber cómo sigue la convulsión después del anuncio del presidente, que ahora le agregó otra cosa, digamos, que es interesante, porque en el discurso sobre el matrimonio igualitario el presidente dijo que le iba a dar urgencia y ahora le va a dar suma urgencia, o sea, hace una cosa que se va a decidir probablemente entre los próximos 10 días. Cristian. Sí, el anuncio del presidente sorprendió tanto al oficialismo como a la oposición, tomando en cuenta que se estaba esperando anuncio un poquito más potente con respecto a la pandemia y con respecto a todo el azote económico que ha tenido tanto la pequeña y mediana empresa como todos los chilenos de la clase media. Ahora, el anuncio con respecto al matrimonio igualitario, a mi parecer, es algo que se debería haber hecho hace mucho tiempo. Es un tema que hoy día escapa de todo tema partidario. Yo creo que hoy día es un tema que los chilenos están esperando y creo que es de justo sentido pedir que se haga el día de hoy. Sí, y entonces, ¿cuál crees tú que va a ser más o menos el resultado? ¿Hay agua en esa piscina dentro de tu sector? Sí, agua hay, porque finalmente tanto la UDI como otros partidos lo van a tomar como un tema personal. Cada uno va a ser libre de votar a favor o en contra de este proyecto. Sí. Y en el caso, Tomás, de la oposición, que convengamos de que no toda la oposición es proclive a esto. Hay, de hecho, varias personas en distintos partidos que no están para nada satisfechos con el anuncio del presidente, pero ¿qué tanto una proyecto de ley como este puede alborotar la situación política, a tu juicio? No va a alborotar la situación política este proyecto de ley, por lo demás define la oposición, porque hay algunos que uno supone oposición, pero que los ha visto sistemáticamente votando junto a la derecha y al gobierno desde hace ya demasiado rato, sectores de la democracia cristiana, de lo que queda del Partido Radical, etcétera. Pero una inmensa mayoría de la oposición, y yo diría del Congreso en general, está a favor de que de una vez por todas se legalice el matrimonio igualitario. Ahora bien, la única pregunta que a mí me queda es ¿por qué se demoró tanto el presidente? ¿Por qué cuando a él se le ocurre que es el momento adecuado tenemos que empezar a avanzar en esta legislación cuando el país desde hace demasiado tiempo lo está pidiendo? Mira, estuve revisando archivos de mi franja presidencial del año 99, hace 22 años, planteábamos como parte del programa de gobierno el matrimonio igualitario. Cuando dos personas se aman, tienen todo el derecho a poder construir una vida juntos y no puede el Estado estar impidiéndolo, estar poniendo trabas. Tienen el derecho a construir una familia, tienen el derecho a poder proyectarse a futuro. Lamento que el presidente se haya demorado tanto. Esto debería haber avanzado. Esto ya fue un proyecto presentado en el gobierno de la presidenta Bachelet. El gobierno del presidente Piñera, cuando asumió, dijeron que no les interesaba este proyecto, lo dejaron guardado en un cajón, y solo ahora, cuando le queda un par de meses, lo pone nuevamente con urgencia. De todas maneras, espero que lo podamos aprobar muy rápido, que esto sea ley y que nos permita avanzar también en otras materias que están pendientes y que son fundamentales, como por ejemplo la adopción homoparental. Permitir que toda pareja pueda adoptar niños en nuestro país es parte de los derechos fundamentales que se deben aprobar.
Sí, bueno, eso es algo que yo creo que a esta altura ya está bastante consensuado. El punto es qué tanto esto puede generar impacto en movimientos o situaciones políticas. Sin duda, todos los candidatos presidenciales del sector oficialista, básicamente había uno solamente que había dicho explícitamente que creía en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Los demás todos habían de alguna forma allanado a una situación de matrimonio igualitario, por lo tanto se veía muy raro que el presidente lanzara una medida de este tipo sabiendo que iba a golpear en forma particular a Joaquín Lavín respecto de los demás. ¿Cómo lo vieron eso, Cristian? En el caso, perdón, Cristian, en el caso del candidato Joaquín Lavín, él en una entrevista que dio fue bien claro en el que el matrimonio para él es entre una mujer y un hombre, pero no se cerró a la posibilidad de que esto se legalice. Al contrario, yo creo que él lo dejó bastante abierto, tomando en cuenta que él dio su opinión personal, pero de manera política y a nivel nacional él deja abierta la puerta. Sí. Mira, respecto de eso, Fernando, es bastante curioso como con cálculo electoral varios se dan unas vueltas carnero a último minuto. Lo hemos visto por el lado de la derecha, efectivamente, con Joaquín Lavín. Yo creo que no me cabe duda que la señal que dio el presidente Piñera fue orientada a apoyar a determinados candidatos presidenciales de su sector en desmedro de otros. Eso es evidente. Estaba muy claro que Sichel, que parece ser el candidato de La Moneda, y Briones, han estado claramente a favor del matrimonio igualitario y no así Joaquín Lavín. Lo mismo pasa en la oposición. Cuando uno ve a un Orrego, candidato a gobernador, que siempre se opuso al matrimonio igualitario y que en este momento dice que la vida lo cambió justo cuando se presenta el proyecto, te habla más de cálculo político electoral que de una convicción profunda. Bueno, cualquiera sea el hecho, no cabe la menor duda que esta era una variable que por lo menos no se tenía contemplada como factor de alguna manera de diferencia entre candidaturas de Chile Vamos hasta que salió el discurso de la semana pasada. Y por eso que la pregunta, te la vuelvo a hacer, Cristian, es... El presidente ha hecho esto antes, no es una cosa que la hace por primera vez, yo lo he dicho varias veces. Una cosa similar lo hizo cuando cerró el penal Cordillera, sin avisar a nadie, ni decir agua va, fue contra su mismo sector. Lo mismo cuando el 11 de septiembre del 2013, a los 30 años del golpe militar, habló de los cómplices pasivos. Tampoco había avisado nada de eso y había gente que teóricamente era cómplice pasivo, que estaba de ministro en su gobierno, y por lo tanto la pregunta es ¿qué es esto? ¿Es una pasada de cuenta o es algo serio que de alguna manera va a terminar como han terminado otras leyes que también fueron bastante discutidas, el divorcio, la eutanasia, la afiliación de los niños, en fin, que tuvieron una convulsión muy fuerte antes de ser promulgadas y una vez que fueron promulgadas entraron ya a distenderse y fueron parte de la estructura legal del país? Mira, con respecto a este tema puntual, efectivamente el presidente una vez más se arranca con los tarros y no termina discutiendo algunos puntos con su sector, lo cual lo hace un poco llanero solitario y así por eso está en las condiciones que está. Ahora, yo creo que el matrimonio igualitario es algo serio, yo creo que se debe escapar, y sobre todo cuando estamos hablando del amor que las personas se sienten entre hombre y mujer, 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 hombre, hombre. Yo creo que lo que no podemos hacer hoy día es ponerle un tinte político. Yo creo que hoy día lo que hay que hacer es, ya el presidente lo presentó, tenemos que discutirlo y tenemos que darle la libertad a esas personas, porque la libertad es para todos, es para el amor, es en lo económico, es en lo político. Entonces hoy día, si el presidente finalmente termina haciendo un anuncio, hoy día yo estoy seguro que en la Cámara se va a aprobar con una amplia mayoría, y no tiene sentido ponerle color político a algo que las personas están sintiendo. Yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos. Nos quedamos en la discusión con respecto a esos temas y no en la discusión que hoy día de verdad sí son políticas y son importantes. Por ende, no me sorprende el anuncio del presidente como lo ha hecho anteriormente, que termina jugando solo. De hecho, no lo tenía ni contemplado en el discurso y lo guardó y lo sacó en el momento que él creía que era necesario.
pero en definitiva creo que ponerle color político a si las personas se pueden o no se pueden casar con respecto a si son del mismo sexo o no, creo que es un error y creo que tenemos que avanzar hacia el futuro en eso. Esto es un tema que se ha venido discutiendo hace tiempo y hoy día lo pusieron en la agenda y hay que legislarlo lo antes posible y lo más rápido posible para que esa gente pueda hacer y el amor de esas personas pueda ser libre. Sí. Bueno, ese es uno de los temas que está convulsionando. Hay ciertas cosas que tienen mejor cariz y que de alguna manera hay mucho más consenso, como por ejemplo que se haya promulgado la ley del IFE universal, que así se llama, y me parece que, no sé cómo lo viste tú también, Tomás, por lo menos aquí hay una expectativa de ayuda que está bastante más cercana a la ayuda generalizada que se estaba pidiendo hace mucho tiempo, ¿no? Creo que lo que hemos aprobado es un buen proyecto, nunca es suficiente respecto de las necesidades que hay, las demandas de las familias, la urgencia que están viviendo. Esta es una situación tremendamente compleja y lamentablemente, Fernando, el gobierno siempre ha llegado tarde. El IFE es una propuesta que nosotros hicimos hace más de un año, un ingreso básico universal garantizado que llegara a todos, sin letra chica, sin segmentación, sin una cantidad de trámites engorrosísimos que afectaban a una enorme cantidad de familias, particularmente adultos mayores, gente que no se maneja con la red o que no estaba en el registro de hogares, una serie de limitaciones que impidieron que le llegara a todas las familias. Finalmente, muy atrasado, con un año de retraso, lo cual significó afectar fuertemente la calidad de vida de miles, tal vez millones de familias chilenas, el gobierno se allana, hubo que pelear hasta el final, sacar letra chica, garantizar un ingreso más alto que el que había propuesto el gobierno inicialmente, y tenemos hoy día un IFE que creo que va a ayudar, permitir, aliviar a la situación que están viviendo la gente. A mí me alegra que haya sido así y yo espero que si la pandemia se prolonga, ojalá no fuera así, si se prolonga, el gobierno entienda que tiene que llegar rápidamente con respuestas, soluciones a las familias y sin estar negociándole como si se tratara de una cuestión de negociación colectiva, empresario o sindicato. No puede tener esa mentalidad el gobierno cuando está en juego la vida y la situación de las familias chilenas. Cristian Lavé. Sí, efectivamente comparto con Tomás. El gobierno llegó tarde. Recordemos que partimos con bonos de 40.000 pesos, sí, después de 60, y así fue bien mezquino la capacidad de ir en ayuda de la familia. Ahora, yo quiero ser más optimista. Hoy día estamos a 7 de junio y mañana ya se abren las plataformas y todo para que la gente pueda postular. Y hoy día el gobierno, yo creo que aprendió a no llegar tarde, aprendió a escuchar a todos los sectores y ir en beneficio de todas esas familias que lo están pasando mal. Hoy día el IFE es universal, está llegando a todo el registro social de hogares y además con un monto cual se venía discutiendo hace tiempo, con un monto bastante elevado y de ayuda para que las personas puedan subsistir esta pandemia. Una de las cosas que la pandemia nos enseñó, y yo creo que al gobierno sobre todo, es que no tiene fecha límite. No sabemos cuándo va a terminar. Acuérdense que hace un año atrás pensábamos que las vacaciones iban a ser normales. Y hoy día, una de las cosas que planteó la UDI, en particular yo también, es que se dejara ya definido que sea hasta diciembre. El gobierno acogió la mitad de eso porque finalmente puso que en caso sea necesario se va a prolongar. Entonces, en definitiva, el gobierno efectivamente llegó tarde y hoy día lo entendió y espero, yo soy optimista de que no nos vuelva a pasar y que los sectores políticos de todos lados nos sentemos a conversar, pero poniendo a las personas por sobre los caprichos políticos o ver quién quiere ganar el punto de quién está yendo en ayuda y quién no. Sí, bueno, ahí hay un punto interesante, Cristian y Tomás, que tiene que ver con qué tanto esto que se acaba de acordar eventualmente puede gatillar acuerdos posteriores. Costó una barbaridad y efectivamente probablemente no es todo lo que se necesita, pero es mucho más de lo que se estaba dando. Y desde ese punto de vista, ¿sientes tú, Tomás, que quedaron puentes tendidos para poder hacer algo común en lo que queda de tiempo de este gobierno? Yo creo que el gobierno, a costa de las tremendas derrotas que ha sufrido en los procesos electorales,
plebiscito y última elección, terminó de entender que no puede seguir tan desconectado de la realidad que vive la familia chilena. Creo que el tiempo de no sabíamos que habían tantos pobres y que vivían tantos hacinados tiene que quedar atrás. O sea, no podemos seguir teniendo un país que es gobernado desde una pequeña élite, desde las 3 comunas, como se ha llamado, aunque tengo una visión diferente. Yo soy diputado de esa comuna y hay situaciones muy complejas también, pero desde ese punto de vista yo espero que el gobierno haya entendido que abrazarse celebrando por un IFE inicial de 40, 50 mil pesos fue una vergüenza ante el país, fue reírse de la gente. Yo espero que se entienda que en adelante no se puede plantear esto con letra chica, con negociaciones rascas, pequeñas, que acá no estamos en una pugna oposición-gobierno, izquierda-derecha. Yo te digo, todas las propuestas que hemos hecho, recién se aprobó un proyecto mío para que las ISAPRES no puedan aumentar sus planes durante una pandemia o hasta 180 días después. Tuve apoyo transversal, tuve firmas de Jimeno Sandón, de otra gente de derecha, izquierda, porque son temas que afectan a todas y todos por igual, no afectan a una familia que tiene carnet de un partido de izquierda y no a otra. Por lo tanto, las respuestas las tenemos que dar en conjunto pensando en el drama que están viviendo los chilenos. Yo espero que el gobierno haya entendido esto y tenga una respuesta distinta de aquí en adelante. Bueno, el otro tema que creo que va a ser bien interesante es la segunda vuelta de los gobernadores regionales. Ya lo dijo Tomás Hirsch, las últimas elecciones fueron muy fuertes en contra del oficialismo. Y quería saber, Cristian, cómo se avisora lo que viene en una seguidilla de campañas electorales ahora, cómo están viendo esa situación después de lo que ha pasado con los constituyentes y gobernadores regionales. Efectivamente, las elecciones recién pasadas le generan bastante daño a Chile Vamos en general. Sí. Con respecto a la campaña, a las elecciones que vienen ahora de gobernadores, yo primero invito a toda la ciudadanía a que se levante a votar y que en definitiva haga uso de su voto para elegir quién quiere que sea el gobernador de la región metropolitana o de cualquier otra región. Pero la región metropolitana es particularmente interesante, tomando en cuenta que el 40% de los habitantes vive acá y es la región menos descentralizada de todas. Entonces, finalmente, el rol del gobernador va a ser tremendamente relevante, o de la gobernadora. Con respecto a las elecciones que vienen, me da la impresión que a raíz de todo lo que ha pasado y el debate que se ha generado por el tema del IFE, por el tema del bono a las pymes y todos los temas que la pandemia nos ha llevado a discutir, me da la impresión que hoy día la ciudadanía está mucho más empoderada y está mucho más consciente de lo importante que es participar de una elección. Y yo de verdad, insisto, soy optimista y creo que las elecciones que vienen van a ir marcando puntos importantes y nosotros tenemos que estar viendo qué es lo que las personas quieren y en definitiva conectar con las personas, porque una cosa que nos enseñó las elecciones recién pasadas es que los partidos políticos han perdido un poquito de conexión con esas personas y eso fue una pasada de cuenta no solo a la derecha sino a todos los sectores políticos. Sí. Tomás, ¿tú cómo lo ves? Mira, tenemos una elección que nos va a dar por primera vez gobernadores en nuestro país. Es un pequeño paso, ¿verdad? Porque son gobernadores que vienen con funciones y capacidades y atribuciones muy limitadas. Lamentablemente el centralismo sigue, que no es solamente centralismo geográfico, sino que centralismo político, es la necesidad, la compulsión de seguir controlando, ¿no es cierto?, desde el poder central lo que sucede en las regiones. Yo aspiro a que podamos avanzar mucho más en descentralización. Ahora, la elección que tenemos acá en Santiago me parece muy relevante, porque en definitiva es entre alguien que representa lo que ha sido la concertación, lo que ha sido la continuidad de un modelo durante estos 30 años, y una candidata que representa todo lo que han sido los nuevos movimientos de estos últimos años. Y una derecha que queda totalmente ausente, que queda afuera. Creo que es muy representativo, simbólica del momento que se está viviendo como país. Esto en un contexto además de la aspiración de una ciudadanía por fuertes cambios, lo ha ido manifestando elección tras elección.
creo que a su vez va a mostrar un camino de cara hacia las presidenciales. Así que sí creo que son elecciones muy relevantes y que van a indicarnos también cómo sigue este proceso de aquí hacia noviembre. Sí, bueno, hay, mientras tanto, todavía regiones del país que están mostrando muy altos casos de activos confirmados en COVID-19. Esto es un problema que, por mucho que de repente lo agarre la agenda el tema del matrimonio igualitario o de la elección de gobernadores regionales, sigue estando presente y en forma muy brutal la pandemia y en la región metropolitana se alcanzó la cifra más alta Así es. casi en un año, digamos. ¿Qué tanto crees tú, Cristian? No sé si lo han conversado ustedes con tu bancada o en el sector, de que quizás hay que hacer un giro en la estrategia para enfrentar la pandemia o el cambio de gobernanza, como se dice también. Efectivamente, la pandemia nos tiene a todos de rodillas y no ha discriminado en nada ni en nadie. Y eso, lo que nosotros estamos haciendo es un cambio de estrategia en donde cómo se puede hacer campaña con respecto a una pandemia de este calibre, sobre todo en la región metropolitana. Yo creo que en definitiva lo que tienen que hacer las personas y las autoridades sobre todo, y ojalá las autoridades de gobiernos locales, es asegurar que el ir a votar sea lo más seguro posible. Eso es lo primero, para poder incentivar a que las personas vayan a votar. Yo creo que en la gobernación hoy día, y me quiero devolver un poco para atrás con un tema, los gobernadores son tremendamente importantes para el futuro de la descentralización. Como bien decía Tomás, van a entrar a un cargo con muy pocas facultades, pero va a ser la puerta para abrir facultades nuevas, y estos van a ser agentes políticos que van a presionar al gobierno de turno para ir generando mayores expectativas en la gobernación. Pero en cuanto a las votaciones, primero hay que hacer un cambio estratégico. Las elecciones ya nunca más fueron como eran hace 30 años atrás o hace unos años atrás. Hoy día cambiaron y eso hay que verlo. Y una de las maneras en donde nosotros tenemos que hacer conexión con las personas es conversando con ellas, hablando menos y escuchando más. Finalmente eso es lo que las personas nos están pidiendo y eso es lo que nosotros tenemos que estar a la altura. Tomás, en el caso, ¿cómo lo ves tú? Mira, la pandemia todavía está pegando muy fuerte y lamentablemente las respuestas que da el gobierno son muy contradictorias y son muy difíciles de entender para la ciudadanía, con un plan paso a paso que ya se desgastó completamente. Hay que tener un mapa y un plano para saber qué está pasando, qué se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer en una comuna o en otra comuna. Con un pase de movilidad totalmente contradictorio con el aumento de casos y con la ocupación de las camas UCI, en que se le da facilidad a la gente para moverse entre regiones, puede hacer ciertas cosas y no otras, con un Fantasylandia que se abre con filas, ¿no es cierto?, de varias cuadras. Entonces, obviamente eso genera confusión en la ciudadanía, con un ministro de Educación que sigue presionando para que se abran los colegios, pero al mismo tiempo apenas se abren se aumenta la tasa de contagio. Entonces, uno lo que le pide al gobierno frente a esta situación es una mínima coherencia. Ha pasado 1 año y medio y seguimos con una pésima trazabilidad. Ha pasado 1 año y medio y se sigue sin escuchar al mundo académico, al mundo científico, al mundo del colegio médico, que ha tenido que terminar retirándose de una mesa fantasma que nunca existió. Entonces, uno le pide al gobierno, mire, tome el tema con más responsabilidad, con más seriedad, con más apertura, escuchando a los distintos sectores, y entre todas y todos vamos a poder salir adelante de esta difícil situación que vivimos como país. Perdón, solamente agregar algo. Dale, Cristian. Yo discrepo un poco. Yo creo que el gobierno ha sido, y yo no soy el embajador del gobierno, pero el gobierno ha sido bastante responsable. El proyecto paso a paso, una de las cosas que hoy día, como tienen que ser las cosas en pandemia, es flexible. O sea, podemos dar hacia adelante como podemos retroceder. Hoy día, por favor, que me diga, Tomás, ¿quién estaba preparado para gobernar o para llevar o para liderar una pandemia de este calibre? Nadie. Por ende, yo insisto, yo quiero ser más propositivo y menos fatalista, teniendo en cuenta que la pandemia sí, efectivamente, ha ido en aumento en estas últimas semanas, pero en definitiva, si vamos a estar criticando, entreguemos aportes. Me gustaría saber cuáles son los aportes que podría dar Tomás para que el gobierno lo escuchara, o hoy día en la radio la gente lo escuchara para saber cómo podemos avanzar de mejor manera.
Hoy día ya pocos minutos, pero efectivamente tiene ocupado la 99, tiene 99% de las camas UCI ocupadas en la región metropolitana. Pero en definitiva tenemos que ayudar, lo mismo que el IFE, o sea, hoy día hay un IFE universal porque se sentaron a conversar todos los agentes políticos. Hoy día yo, insisto, creo que si alguien tiene una buena idea que la ponga en la mesa para poder avanzar. Pero yo, insisto, soy optimista y creo que las cosas pueden ir mejorando en la medida que dialoguemos entre nosotros. Un minuto. En 30 segundos, Cristian, porque sé que no hay tiempo, un solo aporte, que el gobierno, justamente porque nadie tiene la respuesta final, se abra a escuchar definitivamente a gente como el Colegio Médico que han tenido propuestas y que nunca han sido escuchados y se le han cerrado las puertas. Ahí hay una propuesta muy concreta. Han tenido que salir de la mesa y lo que necesitamos es lo contrario, que puedan participar y ser escuchados. Bueno, yo le quiero dar las gracias a Cristian Lavey y también a Tomás Hirsch, que estuvieron hoy día en esta segunda parte de nuestro panel parlamentario. Cuídense. A ver si me conversamos más adelante. Chao. Gracias. Buenos días. Que estés bien. Chao. Porque la información, opinión y debate son una combinación clave. Escuchas a Fernando Paulsen por la 92.9 en Santiago. La Clave, mes.